Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la continuación del primer módulo de Seminario Taller de Multimedia. Voy a proceder con un llamado a lista. Hoy siendo 13 de agosto, Johan Calambas, Presente. ok, Juan Daniel Cano, Presente, profe. bien, Juan Camilo Carmona, Presente, profe. muy bien, David Céspedes, David, bueno, miramos si David tiene algún inconveniente, ok, presente por el chat, vale. Isabela Correa, ok. Isabela Correa, ¿tienes algún inconveniente? Pues, Estoy aquí. ok. Luisa María, Gracias. Luisa María, Presente, profe. ok. Antonio González, Presente, profe. ok. Andrés Felipe Jiménez, Presente, profe. muy bien. Juan Felipe Jiménez, Presente, profe. Jean-Pierre, Presente, profe. Joseph Marulanda, Presente, profe. ok. Juan Sebastián Olivar, Juan Sebastián, Presente, profe. vale. Si alguno tiene en algún caso algún nombre preferente de los nombres que tiene, me avisa para comenzarlo a llamar por el nombre que más le guste. Sebastián Ordóñez, Presente, profe. bien. Daniel Paz, Presente, profe. Andrea Pérez, Presente. ok. Jonathan Rojas, bien. María Paula Salazar, Presente, profe. bien. David Sánchez, Presente, profe. ok. Juan Pablo Sandoval, Presente. y Manuel Fernando Beruti. Presente, profe. Vale, bueno, listo. Ya terminamos entonces este extenso llamado a lista. Somos 20 participantes en total, entonces voy a dar inicio al tema de hoy, correspondiente a los antecedentes que de alguna forma revolucionaron a nivel histórico el desarrollo de los productos multimedia, ¿no? Y que de alguna forma fueron hitos importantes en el mercado y que penetraron de forma, digamos, directa a los usuarios, ¿ya? Hasta llevar hasta todos nuestros hogares este tipo, digamos, de elementos, de dispositivos y de tecnologías. Bueno, iniciaré compartiendo la pantalla. Bueno, voy a apagar aquí mi cámara.
Bueno, recuerden que pueden hacer intervenciones por medio del chat o la idea es que conversemos y compartan incluso historias en las cuales ustedes estén identificados, ¿ya? Según su generación se van a encontrar con que vamos a mencionar ejemplos que también llegaron a sus casas. Bueno, entonces me confirman que todos estén viendo pantalla los antecedentes importantes, ¿correcto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, Sí, profe. vale, empezamos con lo siguiente. Miren que hay una imagen muy curiosa aquí de entrada, ¿cierto? Como pueden identificar, se está mostrando o se está representando la evolución. ¿Qué vemos ahí en esta imagen? Claramente se identifica, ¿cierto? Pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Diferentes métodos que se utilizaban para guardar información y se están utilizando actualmente. Correcto. La evolución de la información. La evolución. Métodos de almacenamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Está bien, hay una evolución, hay unos métodos de almacenamiento, pero también si podemos analizar un poco más a fondo, damos cuenta que cada uno es la mejor versión del anterior, ¿cierto? Solucionaba de alguna forma el problema que tenía el anterior. ¿Ustedes llegaron a conocer los disquetes? Que es el primero que está a la izquierda. Sí. Sí, señor. Bueno, los disquetes eran un medio para guardar documentos. La capacidad de almacenamiento era de 3 megas. 3 megas y medio era la cantidad de almacenamiento que tenía el disquete de última generación. ¿Ya? Existían unos que manejaba el sistema operativo Macintosh que se llamaban zip, que llegaban a tener mayor capacidad, casi la de un CD. Entonces, los disquetes tenían una capacidad limitada, eran un dispositivo realmente liviano para guardar contenidos. Un disquete les podían caber imágenes pues, que no estuvieran en alta resolución, pero en la época, digamos que era similar a, digamos, era la forma de guardar los contenidos que estaban en vigencia. Entonces, las imágenes de ese entonces eran muy limitadas, eran muy pequeñas. O sea, probablemente la imagen, de pronto exagero un poco, pero lo quiero meter aquí en el chiste, y es que la imagen de perfil de ustedes de WhatsApp probablemente tenga mayor resolución que las imágenes que se guardaban en los disquetes de aquella época. Pero este elemento a la vez tenía unos problemas, y era que se deterioraba fácilmente, ¿ya? Al tener distintos elementos, aquí pues no hay una fotografía clara, pero yo creo que ustedes los pueden reconocer. En la parte superior tenía una lámina metálica que se corría y se alcanzaba a ver el disco que estaba interno. Pero esa lámina, por ser ya una pieza adicional, solía deteriorarse fácilmente. Luego sale el disco compacto, donde pues se soluciona lo anterior porque ya estamos hablando de una sola pieza, pero el problema que tenía era que también era muy delicado. Era creado... Profe, qué pena. Dime. Qué pena, pero también digamos, se podría interpretar la imagen como que sería la evolución de la comunicación. También. Porque a medida que van avanzando las imágenes vemos que, digamos, en la nube es mucho más fácil compartir y decir cosas, ¿no? Correcto. A medida que tenemos más capacidad de almacenamiento, asimismo nosotros utilizamos eso agregando sonido, agregando video. En un disquete tú no guardabas un video, guardabas imágenes y guardabas textos y algunos juegos de pronto de los livianos, de los primeros juegos, de los juegos de los 80s. Ya viene el CD que tenía una capacidad superior a las 500 megas de almacenamiento, entonces asimismo los recursos multimedia que se guardaban o se almacenaban ahí eran de mayor resolución. Luego viene un dispositivo como las memorias USB. Antes, para usted guardar información en un CD tenía que tener un dispositivo especializado para poder, como se llamaba coloquialmente, quemarlos.
¿ya? Entonces cuando quemábamos el CD teníamos que tener el quemador, que a propósito eran costosísimos para la época, cuando salieron los primeros, y de esa forma se podían guardar los archivos, pero no se podían eliminar. Lo que sí tenían los disquetes, ¿ya? Salieron luego unos CDs que eran regrabables, pero digamos que con el tiempo tenían como un deterioro. Luego vienen las USB, como les había mencionado, donde ya se almacenan muchísimos recursos, ya casi que la capacidad era ilimitada, dependiendo pues ya de un tema más de hardware. Dependiendo de su capacidad, podíamos tener ya grandes formatos. Pero viene con otro problema incluido, y es que si se les pierde, vamos a botar o vamos a perder toda nuestra información. Ya, yo creo que a muchos les ha pasado, y ahí se pueden identificar que uno se confía mucho de estos elementos para guardar archivos o documentos importantes, y luego se perdía y hasta ahí llegaba todo. Entonces, una de las recomendaciones que aparecían en los manuales de las memorias, que nadie las leía, era que solamente use esto para copia de documentos, no para documentos únicos, precisamente por eso, porque los perdías y ahí estaban. Y ya pues actualmente tenemos lo que es el almacenamiento en la nube, donde soluciona todos los problemas anteriores. Ya no se les puede perder nada, todo va a estar almacenado ahí siempre de forma online, y podemos descargarlo simplemente con tener un dispositivo que tenga conectividad y que tenga, por supuesto, conexión a la red. El problema y el gran reto ahora es tener la suficiente cobertura para garantizar que desde cualquier sitio tú tengas internet, o que llegue una tecnología que de alguna forma no necesite del internet necesariamente para poder acceder a esos archivos de forma en tiempo real. Entonces ahí digamos que estamos en ese proceso. Incluso ya hay unos servicios corporativos que se ofrecen de ese tipo, en el cual ya hay una nube directa donde nosotros podemos intercambiar documentos sin necesariamente estar en internet y no depender de estar, pues, digamos, en sitios donde haya estas coberturas. Entonces, un problema de alguna forma va generando una nueva solución y una nueva tecnología. Entonces, de esta forma quería introducir lo que vamos a ver a continuación, que es una línea de tiempo. Bueno, la línea de tiempo, como pueden ver, inicia por allá en 1945. ¿Ya? En la historia universal humana, ¿qué estaba pasando en 1945? Quiero que alguien intervenga de pronto qué se le ocurre o qué recuerda o qué leyó o qué ha escuchado de lo que haya pasado la primera a principios del siglo XX. ¿En 1945? Sí, o por la ¿Qué época. es la pregunta? Sí, exacto. Acaba de suceder lo de la Segunda Guerra Mundial. La liberación del... ¿Liberación de? ¿Hola? Bueno, por ahí creo que se entrecortó una intervención. Acaba de suceder lo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ok, la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien iba a decir algo más? Bueno, efectivamente, digamos que el acontecimiento dentro de la historia universal más importante, pues bueno, la palabra importante es a veces un poco, no sé, no es tan cómoda decirla, pues porque el acontecimiento pues se trata de una guerra, pero sí se trataba del momento histórico, digamos, que iba a cambiar en gran parte la historia futura. ¿Ya? Pero independientemente de los sucesos que ocurren en esa época, viene una ola donde comienzan a aparecer precisamente a partir de la primera mitad del siglo XX, comienzan a suceder la mayor cantidad de inventos tecnológicos en toda la historia de la humanidad, ¿ya? Donde la curva de evolución cada vez se vuelve más corta y más corta, hasta lo que tenemos o vimos hoy en día. Ustedes pueden ver que sus aplicaciones de WhatsApp o sus videojuegos están actualizándose
incluso mes a mes. Los sistemas operativos de las consolas se actualizan constantemente, cada vez en búsqueda de mejora. Pero bueno, centrémonos nuevamente en el 45 con un personaje. Si tienen la posibilidad de mirar en Google, pueden lanzar ese nombre, Vannevar Bush. Igual yo les voy a contar qué fue lo que hizo en ese momento. Diseñó una máquina que se llamaba Memex, así como está ahí, ¿no? Con X, Memex. Básicamente, pues eso significaba la extensión de la memoria, Memory Extension. El hombre ha buscado la extensión de la memoria toda su vida, ha sido la mayor preocupación. Eso viene desde la prehistoria, ¿ya? Incluso desde la historia documentada que inicia con los egipcios y las grandes civilizaciones. Siempre se buscó almacenar esa memoria, la memoria humana, porque los humanos tenemos un ciclo en la vida y se nos acaba la vida y pues hasta ahí llega nuestra existencia. Entonces, esa preocupación, Memory Extension, se basaba en esta máquina que Vannevar Bush proponía en el 45. Esta máquina permitiría el registro, la consulta y la manipulación asociativa de ideas y eventos acumulados. El dato curioso es que nunca fue construida, se quedó en el plano, pero ya les voy a mostrar por qué es relevante mencionarla, a pesar de que no fue construida. Estamos hablando del 45. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día ni siquiera nos las imaginábamos que iban a existir. Este es Memex. ¿A qué se les parece este gráfico? Por aquí, que... Como un escritorio, ¿no? Parece. Exacto, sí. Lo primero es un escritorio. Digan lo que se les plazca. Realmente de eso se trata. Es curioso verlo. A mí me pareció una máquina de coser. Una máquina de coser, correcto. Muy parecido también. A mí me recordó más, fue como cuando colocaban las películas de antes que llevan esos rollos. Correcto, sí, por los elementos que estamos viendo internos. Listo, muy bien. Digamos que en definitiva se trata de un escritorio que por dentro tiene un sistema algo mecánico y que en la parte superior tiene unos periféricos que se nos pueden llegar a parecer aquí. Los periféricos de arriba, ¿qué se les parece? Unos cuadros. Unos cuadros. Un teclado. Un teclado, sí, correcto. Incluso podríamos decir una tablet, ¿cierto? Una tablet, un screen de una pantalla. Pero evidentemente este era el plan del dispositivo que en su momento se podía construir. Hay muchas cosas que ocurren que son planeadas, muchachos, y que simplemente no se lanzan al mercado o se lanzan y el mercado no las acepta y ahí se quedan. Eso ha pasado muchas veces. Eso más adelante vamos a ver algunos ejemplos de intentos de buenas tecnologías, sino que estaban en el momento que no era y pues por eso no fueron aceptadas por el mercado y no se implementaron. Bueno, esta máquina evidentemente se trataba de un espacio, si miramos la definición de acá, que decía para el registro, la consulta y la manipulación asociativa de ideas y eventos acumulados. Básicamente, ¿en qué consistía esta máquina? Vannevar Bush proponía que en este escritorio, que tenía ese mecanismo interno y tenía este teclado, se pudiera almacenar información codificada. O sea, eran los principios de la información digital, por así decirlo, del texto digital, en el cual yo iba a reemplazar las grandes bibliotecas donde está el contenido impreso y lo íbamos a almacenar ya en un solo objeto y íbamos a poder hacer consultas. O sea, si yo buscaba, por ejemplo, los peces utilizando esos teclados que me representaban el alfabeto, iba a encontrar la información de lo que estaba buscando, o sea, como una especie de Google, pero en el 45, y me iba a mostrar si tenía imágenes asociadas. Entonces, está asociando ideas con esa información y además la consulta. Eso quiere decir que en el 45 estaba mostrando el plano de lo que hoy en día es la computadora personal. Eso era lo que estaba proponiendo aquí Vannevar Bush, la computadora personal. Hoy en día, por supuesto, es mucho más pequeña. Esto lo podemos hacer desde nuestro celular, incluso desde nuestro reloj,
desde donde tengamos conexión a internet y sin tener, digamos, nada de almacenamiento físico. Pero lo curioso era eso, que era una propuesta muy, muy cercana a lo que es hoy el funcionamiento de la computadora personal, ¿ya? Poder tener ese tipo, además de consultas. Bueno, pasando 20 años después de un dispositivo que no fue aceptado y no fue construido, aparece Ted Nelson. Ted Nelson todavía, lo curioso de muchos de los ejemplos que les doy es que todavía son personas que están vivas y siguen todavía en vigencia y proponen y son, pues tienen cierta, digámoslo así, como autoridad en todo lo que compete a las tecnologías de la información. Entonces las ideas de Bush fueron retomadas por Ted Nelson en el proyecto Xanadu, donde se propone el concepto de hipertexto. O sea que al ver esa idea de ese escritorio donde yo podía consultar documentos, ya se comienza a pensar en ese concepto de hipertexto. Hipertexto significa, para que ustedes más o menos lo distingan, significan cuando yo a partir de un texto puedo conectarme con otro. A eso se le llama hypertext. Cuando desde una palabra yo puedo conectarme con otro documento. O sea que si estamos hablando de los peces del Atlántico y yo puedo centrarme en esa palabra que dice Atlántico y me va a lanzar información sobre lo que es el Atlántico. Eso es más o menos ¿qué se les puede venir a la mente con esa idea? Eso más o menos ¿a qué se les parece? Los escucho. A los navegadores de internet. Perfecto. Exactamente. Estamos hablando del 65, ¿ya? Donde precisamente por esas épocas, y aquí no estamos mirando la historia del internet, pero si la miráramos de forma paralela, aquí vamos a empezar a tener muchas coincidencias, ¿ya? Aquí nos estamos enfocando básicamente es en la información y en las tecnologías de la información. Entonces, correcto, comienza a aparecer este concepto de hipertexto. El hipertexto es el que le dio entrada a lo que luego iba a ser la web o el internet. Entonces, fue un momento bastante importante. Sucedió 20 años después. 20 años es una eternidad. Probablemente ustedes no tengan esos 20 años. En el 68 aparece Douglas Ellenberg y propone la descripción de NLS. ¿Ok? Esa descripción online system, un sistema en línea. Esto ya está supremamente relacionado con el internet. Un sistema en donde no se procesan datos como números, sino ideas como texto estructurado. Bueno, cuidemos los micrófonos, chicos. Por ahí escucho el ruido en alguno, por favor, para mejorar para que no tengamos interferencias. Entonces, ¿de qué trata esto? En palabras claras. Todo lo que se proponía anteriormente eran códigos binarios. Ustedes saben que lo que nosotros vemos en pantallas, en display, las imágenes y los textos y demás, por debajo tienen una codificación, que es la que entienden las máquinas, por así decirlo. El lenguaje de las máquinas es de una forma y siempre tuvo que ser codificado para que lo puedan entender las personas. Algo como pasa con los lenguajes, nosotros tenemos que entender esas codificaciones de cada lenguaje para poder interpretar lo que nos están diciendo. Entonces, comienza a proponer esto, que es lo que le da entrada ya al funcionamiento digital, a lo que va a ser el funcionamiento digital de las pantallas. O sea, yo no tengo que escribir unas coordenadas en X, Y, Z para llegar a un documento, sino que probablemente tenga que escribir ya algo más parecido al alfabeto y que además se me va a integrar con la imagen. Entonces, aquí es clave esta parte, el sistema donde se procesan datos como números, sino ideas como texto estructurado y gráficos. Empieza a aparecer la palabra gráfico, porque los primeros computadores que salieron, pues que todavía no tenían esa asociación de computador, eran unas máquinas gigantescas que probablemente no hacían lo que hace hoy la calculadora que se puede conseguir en cualquier almacén de cadena. ¿Ya? Eran procesos realmente limitados, pero que en su época eran pues
como lo decía Benevar Bush, básicamente ayudaba a la memoria humana, ¿no? A hacer como reemplazar nuestra memoria y hacer ciertas operaciones que nosotros queríamos tecnificar con las máquinas. Aquí vamos saltando de 20 en 20. Bueno, en el 65 al 68 son solo 3 años, este sí estaba un poco más redefiniendo esas ideas de Ted Nelson, además de ser un sistema hipertextual que también tuviera la inclusión de gráficos para mejorar la comunicación. Luego, en el 84, 20 años después, aparece la Apple Computer. Es una empresa que lanza la Macintosh, que fue la primera computadora con amplias capacidades de reproducción de sonidos y ambientes propicios para el diseño gráfico y la edición. En síntesis, es la primera herramienta que sale para todo el mundo donde pueden ser constructores de contenidos. Y por eso, a partir de ahí, sucedió lo que sucedió con el boom de las tecnologías de la información, de los audiovisuales, de videojuegos y todo lo que tuviera que ver con gráficos. Si ustedes llegan a mirar alternamente la historia, digamos, de la computadora personal específicamente, pues no se van a encontrar a Apple como el pionero. Probablemente se encuentren a IBM. Hay un documental muy interesante que está en Netflix, bueno, creo que todavía está, sobre IBM. Sería bueno que lo googlearan y pudieran verlo para reconocer un poco qué fue lo que sucedió y pues, realmente es muy interesante escuchar de primera mano también algunos testimonios de personas que aún están vigentes. Entonces en el 84 sale esta computadora personal, ya la podemos definir como los computadores que tenemos actualmente. Lógicamente, pues con sus limitaciones en almacenamiento, procesamiento de gráficos y demás, pero ya incluía mouse, ya incluía una cantidad de cosas. Bueno, me devuelvo a Douglas Ellenberg, fue quien diseñó el mouse, el del 68. O sea que eso nos deja claro que era un personaje que estaba muy preocupado por mejorar la comunicación entre el humano y máquina. Desde sus ideas del texto estructurado e incluso desde el inventar un dispositivo o más bien un periférico que nos permitiera por medio de nuestro tacto y de nuestro movimiento de las manos comunicarnos directamente con la pantalla sin necesidad de un teclado y con los códigos binarios. O sea que tiene mucha coherencia. Bueno, en el 87 nos encontramos con que el ambiente interactivo inició su desarrollo con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, muy concretamente en el ámbito de los videojuegos. Entonces, pueden hacer ese ejercicio de búsqueda y los primeros videojuegos comienzan a aparecer a partir de esta época. A partir del 84 para arriba comienzan a aparecer juegos como Donkey Kong, como Mario Bros, como, bueno, todos los que hacen parte de esa categoría de pixel Games. Entonces, interesante hacer ese. Incluso Mario Bros. Ya era el Play 5 de la época, ¿no? Porque los primeros juegos que eran diseñados por una sola persona eran, pues, de un cubito tirando cubitos más chiquiticos. Y la gente se los imaginaba como naves espaciales, ¿no? De hecho, uno de los primeros posiblemente sea el Space Invaders. En el 88, ya en la misma era ochentera, aparece otra empresa, la Philips, que desarrolla la tecnología del Compact Disc, lo que hablábamos ahora. Y esta propuesta, una propuesta para desarrollar una serie de publicaciones sobre productos y diseños interactivos. Entonces, cuando aparece ya un elemento de almacenar, todos los contenidos y productos digitales comienzan a volverse masivos, comienzan a llegar a todas partes. Ya comienzan a aparecer las carátulas de los discos, la música comienza a migrar. La música siempre ha sido una de, digamos, de esas disciplinas que ha sido muy líquida a la hora de que se implementan nuevos sistemas de
de distribución. Sale el internet, inmediatamente la música entra ahí, inventan aplicaciones de playlist y también aparece, por supuesto, y no se iba a quedar atrás con los discos compactos. Entonces la música específicamente es uno de esos recursos multimedia que se pudo distribuir de forma masiva debido a este gran invento. Y a partir de 1992, la tecnología multimedia toma auge y crece exponencialmente. Entonces miren cómo, para resumir un poco este slide, a partir de finalizando la primera mitad del siglo XX, esta serie de sucesos llevaron a que hoy por hoy, en los últimos 20 o 30 años, hayamos tenido una curva de evolución tan grande en lo que competen los sistemas de gráficos por computador, tecnologías de la información, tecnologías audiovisuales, en síntesis todo lo que tiene que ver con la multimedia. En la parte de abajo aparece una mención donde dice que la tecnología multimedia tiene su antecedente más remoto en dos vertientes. El primero, el invento del transistor. Ese sí que es como la semilla de todo, con los desarrollos electrónicos que propició, ¿no? O sea que el transistor es esa piedra angular de todo. Y el segundo, los ejercicios eficientes de la comunicación, que buscaban eliminar el ruido, asegurar la recepción del mensaje y su correcta percepción. O sea que estas necesidades son las que llevaron a que todo se revolucionara, siempre a transmitir un mensaje claro, sin interferencias. Hoy uno de los problemas que tenemos, muchachos, que está evidente de comunicación, son la conectividad al Internet, las interferencias que todavía tenemos. Todavía estamos limitados digamos, en la forma de nosotros. Yo no les puedo pasar en segundos un video que tengo aquí, digamos, de 2 gigas. Muy difícil, ¿cierto? Eso, digamos, que hace parte de esa necesidad que se cita en esta frase que está en la parte de abajo. Bueno, continuemos. Ahora vamos a hacer quedamos en los 80s, pero aquí vamos a hacer como un ejercicio de intercalado, en el cual vamos a estar retrocediendo algunos años para centrarnos en otro tipo de vertientes. En este caso, con las herramientas o el inicio de las herramientas que permiten la creación de productos digitales y de productos multimedia en general. Entonces miren que en el 55, también puros épocas de posguerra, comienza a aparecer este tipo de, llamémoslos, de herramientas. Una herramienta que se llamaba la SAGE, Semi-Automatic Ground Environment, que procesaba datos de radar y otras informaciones de locaciones de objetos y se mostraba a través de una pantalla. O sea que aquí ya miren que se utilizaban las pantallas, también con dispositivos como los mouse. El señor de la fotografía tiene una especie de pistolita, ¿cierto? Como esos primeros juegos de pistolita que existieron. Y básicamente podía trazar coordenadas para almacenar información. En este caso eran radares, ¿no? Entonces habría que mirar cuál es el funcionamiento de los radares para identificar cuál es la necesidad de tener una pantalla en la cual pues, se pueda mostrar las localizaciones de elementos aéreos. Por eso también se asocia mucho muchos de la evolución que tuvo el Internet y los sistemas digitales con esa época de posguerra, ¿no? De quién se quedaba con la mayor cantidad, digamos, de información del otro país y más que todo para hacer inteligencia, para hacer los nuevos mecanismos de inteligencia, porque fue precisamente este tipo de sistemas de radares los que permitieron tomar cierta ventaja en la época del conflicto, en la época de la guerra. O sea, quien pudo intervenir la información por así decirlo, de las tropas enemigas por medio de dispositivos tecnológicos fue quien pudo tomar ventaja y por eso pues, los resultados fueron los que fueron. Bueno,
En el 62, unos 7 años después, miren aquí claramente la fotografía, años 60, por Dios, eso es hace mucho tiempo, o sea, mucho tiempo. Ivan Sutherland desarrolla el sistema Sketchpad. Entonces, miren que estaba diseñando la primera tableta digitalizadora. O sea, ya lo que hacíamos en el papel lo podíamos hacer directamente dibujando en una pantalla. Y eso que hay personas que piensan que eso es nuevo, pero no. Miren que desde el 62 ya estaba este sistema de Sketchpad, claramente para lo que sería diseño asistido por computador. Los orígenes del diseño asistido por computador se ve claramente que puede hacer dibujos basados en coordenadas X y Y. Bueno, en los años 80, John Walker funda el Sketchpad en el 62. En los 80, John Walker funda AutoCAD, en 1982 específicamente. Entonces, miren que el computador que está ahí precisamente no es un Mac. El Mac salió en el 84, según la línea de tiempo que les mostraba anteriormente. Y pues ustedes ahí ya ven claramente un computador con un programa graficador, como es el AutoCAD. Digamos que es uno de los padres de todas las herramientas que ustedes pueden manejar hoy en día, llámese Illustrator, llámese Corel, After Effects, Premiere. Bueno, todas las herramientas de tipo CAD que aún se denominan bajo esa categoría de CAD, utilizadas por medio de John Walker con esta herramienta AutoCAD muy famosa en la industria. Hasta el día de hoy AutoCAD todavía es un software vigente. Quienes son conocedores de pronto de lo que es el diseño en ingeniería, pues van a poder, han tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de herramientas, ya que la base de esta herramienta es precisamente tema de la primera unidad del semestre, que son los gráficos vectoriales, o sea, esos gráficos que se crean en base de coordenadas en X, Y, Z y se van trazando trayectorias o tangentes para formar cualquier tipo de figura. Entonces, ¿esto qué mejoraba? Mejoraba la precisión, porque anteriormente, pues los gráficos, todos los diseños que se tenían que hacer, por ejemplo, en arquitectura, para construcciones civiles de puentes, todas las construcciones arquitectónicas que se hicieron antes de que existieran ese tipo de herramientas, se tenían que hacer con el dibujo técnico que era manual. Entonces, pues esto realmente tenía unas desventajas en cuanto a la precisión de los cálculos matemáticos que sí pueden tener este tipo de herramientas. Entonces, aquí ya estábamos en época actual, si así lo decimos, en los 80, porque es el funcionamiento similar al que hoy día tenemos. Repito, lógicamente, pues con almacenamiento limitado, con pantallas pequeñas, pantallas cuadradas, que no tenían la cantidad de colores y policromías que hoy sí tenemos. Y en el 88 aparece una de las herramientas que hasta el día de hoy utilizamos. Aparece el Photoshop. Bueno, quienes han sido usuarios de Photoshop o de Paint o de cualquier programa similar, y si miramos el screenshot que tiene en estos momentos el primer Photoshop que se lanzó por medio de la compañía, bueno, no estoy seguro si en ese entonces fuera Adobe, no estoy seguro. Creo que antes de Adobe hubo otra compañía que se llamaba Macromedia. Probablemente sean bueno, y luego fue adquirida por Adobe posiblemente. Pero sí, ahí aparece Thomas Knoll, que es todavía, si ustedes abren el Photoshop en la actualidad, se van a encontrar a Thomas Knoll ahí en los créditos. Entonces, en el 88 aparece este software, ¿ya? Muy distinto, por supuesto, al anterior, ¿no? Al anterior que se trataba de AutoCAD.
Pero ¿qué evidenciamos nosotros aquí? Y aquí quiero que participen en Photoshop. O sea, ¿qué vemos aquí en este screenshot? Una interfaz un poco más con Una interfaz un poco más construida, Muy, muy. más conocida, más más conocida. se parece Probablemente, mucho al Paint. correcto, una interfaz más amigable o que es más fácil de interpretar, probablemente. ¿Cierto? Bueno, efectivamente esa es una de las mejoras que tenían pues las herramientas. Yo me atrevería a decir, incluso el día de hoy, de que con las herramientas que estoy viendo ahí, yo podría trabajar fácilmente cualquier tipo de edición de imagen. O sea, me parece que las herramientas que tienen ahí, de hecho, ustedes se las encuentran todavía en la versión actual. Se van a encontrar una caja de herramientas probablemente 5 veces con más iconos y con más funciones, pero esas herramientas que ustedes están viendo ahí, si abrimos Photoshop ahora lo vamos a encontrar. Entonces podemos identificar el menú principal donde aparece archivo, edición, modo, imagen y aparece Windows. Suficiente. Yo podía trabajar con este programa, es del 88. Nos encontramos con herramientas como un lazo, que es para amarrar algo, ¿cierto? Entonces miren cómo la representación gráfica comenzaba a mejorar ese lenguaje que Edgar Bush proponía en el sistema de utilizar los gráficos para dar órdenes a los procesos de los computadores. Tenemos la mano, tenemos el borrador, tenemos botecito de pintura, tenemos el lápiz. Y bueno, y claramente podemos distinguir un sistema operativo. Este es el de Apple, este es el Macintosh, donde encontramos la misma basurita, donde encontramos las ventanas. Hay una curiosa disputa que tuvo Apple versus Windows, la gran, digamos, batalla. Hay una película, ahora se me olvida el nombre, luego les comparto, si por ahí estoy mirando y vuelvo y me la encuentro, sobre cuando Windows le robó estas ideas a la Apple, porque Apple siempre se preocupó mucho por el departamento de diseño y se preocupó mucho por el tema de hoy en día se llamaría la experiencia del usuario, ¿ya? Hoy en día, digamos, se llamaría de esa forma. Y también por las interfaces gráficas. Las interfaces gráficas de usuario son las que mejoran el idioma entre la máquina y los usuarios. Entonces, ahí claramente hay un sistema operativo por medio de ventanas que nos va a brindar información. Bueno, continuemos. Bueno, aquí pues volvemos nuevamente a la corriente del boom de los contenidos multimedia. Habíamos quedado en la línea de tiempo más o menos en los 80, aquí ya estamos iniciando los 90. ¿Qué pasó en los años 90 a nivel de consumo que de alguna forma revolucionó la forma de acceder a la información? Aparece la enciclopedia digital publicada por Microsoft Corporation, la enciclopedia Encarta. Les pregunto si tuvieron la posibilidad de conocerla, alguna de sus versiones. Sí, bastante. Sí, me acuerdo. ¿Llamaba Mi Primera Encarta? La enciclopedia Encarta, sí. Mi Primera Pero Encarta. había también una versión para niños, ¿cierto? Sí. O bueno, para Sí, no sé. tenía videojuegos Sí, yo me de acuerdo. explorar y Ajá, entonces sí. Sí, probablemente a ustedes les tuvo que, les alcanzó a tocar. Y lo que más me Windows XP. y lo que más me interesa es que me cuenten qué hacían con esa enciclopedia. ¿Qué hacían con...? Miren que estamos hablando de una enciclopedia. Antes las enciclopedias eran una serie de 10 o 20 libros que tenían que almacenarse en una biblioteca. ¿Qué hacían ustedes en la Encarta? Yo me metí a buscar cualquier cosa.
Lo que me apareciera primero. Lo que te pareciera primero, ¿ah? Además que Yo en ese tiempo que me gustaba, en ese tiempo que me gustaban también mucho los videojuegos, buscaba mucho sobre esos temas de tecnología, aunque no supiera mucho. Ok. Cualquier tema de interés, A nosotros ¿cierto? en el colegio Sí, te escucho. nosotros en el colegio, pues, no sé, se llamaba mi primer Encarta. Imagino que era una versión más light, como para niños. Y ahí nos poníamos como a buscar cosas de exploración. Había un juego que era como uno en que exploraba las pirámides o una jungla, cosas así, era como muy histórico y te aparecían datos curiosos de las pirámides, cosas así, era como de exploración. Dicen, Sí, me acuerdo muy bien de las esfinges. Por ahí. ok, voy a googlearla porque sí sé que sacaron unas ediciones ya Sí, yo me acuerdo más, de eso, de la que estás buscando. más Sí, personalizadas. era así. Ahí uno jugaba más. Qué bien. Ese era. Este que hice mi primer Encarta, por Sí, ejemplo, el que tenía el faraón, era, por ejemplo, ahí te metías y te metías a un juego de exploración. No había nada, Sightseeing. sino que era caminar por las estructuras. Sí, era más como de jueguitos y historias, sí. Ok, sí. Entonces miren que ya probablemente la primera Encarta, eh, si volvemos aquí a la presentación, fue una serie llamémoslo, sí, de series, una serie de enciclopedias desde el 93 hasta el 2009, o sea, es bastante tiempo. Estamos hablando de eh, 11 años, 12 años en los que se estuvieron publicando versiones donde si ustedes conocieron la primera, eh, posiblemente la última ya incluía 2 o 3 CDs, que era instalable, ¿no? Se instalaba la Encarta y ya quedaba en tu computador. Y eras como si tuvieras internet. ¿Cuál considerarían ustedes hoy que es el equivalente a la Encarta? Wikipedia. Correcto, más que claro. Bueno, voy a revisar un poco el chat. Si he escuchado por ahí algún comentario, si quieren escribir algo, chicos, también por ahí lo pueden hacer. Si tienen alguna opinión, algún aporte, los invito a que eventualmente también utilicen el chat para traer algunos temas aquí a discusión, ¿vale? Pero bueno, volviendo a ese tema, entonces sí, se trataba de la Wikipedia. De hecho, funciona muy similar, o sea, muy similar. O sea, el creador de la Wikipedia se basó en eso, en la Encarta, definitivamente. Y porque la Encarta ya incluía el hipertexto. Si ustedes buscaban algo sobre ciencias naturales, se iban a encontrar con una serie de imágenes y de hipervínculos que los iban a conectar a otros subtemas. Y de hecho era muy completa, muy completa. Entonces, ¿por qué mostrar un ejemplo como estos? Porque ya ciertas formas de hacer las cosas comenzaban a ser mediadas por la tecnología o por los computadores. Entonces ya en mis 2 CDs iba a tener el equivalente a un número X de libros, que pues yo andar para arriba y para abajo con mis libros iba a ser más complicado. En cambio, ya teniendo un computador, que desde esa época pues fue también gran parte la distribución masiva de los equipos de las computadoras personales, donde en cada casa pues, bueno, pues lógicamente según las condiciones pues económicas normales podía tener un computador. Por esos mismos años, aquí aparece otro ejemplo que es en el 96, aparece una mascota virtual. En el 96 ya estamos hablando de más de 20 años. Aparece una mascota por una empresa muy conocida en el desarrollo de juegos, de juegos, no, de juguetes que es Bandai. Entonces lanzan una mascota virtual. No sé si la conocieron y no sé si saben el nombre.
Sí, el Tamagotchi, ¿cierto? Correcto. Claro, el Tamagotchi. Yo creo que todavía lo pueden vender en el centro, ¿no? Probablemente, si no, no sé, me causa curiosidad. Pero puede costar, no sé, supongamos que pudiéramos conseguir un Tamagotchi en, no sé, 5.000 pesos, menos, es probable. Así como podemos conseguir un Polystation que también debe costar 20.000 pesos, ¿no? Lo que antes eran las consolas que eran costosas, porque la tecnología de alguna forma también o sea, se encarga de eso, ¿no? Cuando algo se va a masificar, tiene que disminuir sus costos para poder llegar a mayor cantidad de personas. Ha pasado con todo. Uno antes compraba un CD para quemar en 20.000 pesos. Y antes una memoria USB de 100 megas podía costar tranquilamente 200, 300.000 pesos, sin exagerar. Cuando yo estaba en la universidad, una memoria de 120 megas costaba aproximadamente eso, unos 200.000 pesos. Luego salieron unas que tenían reproductor, o sea, los abuelitos de los iPods. A propósito del iPod, ¿no? El iPod también viene siendo el abuelo de los smartphones, el abuelo del iPhone. Bueno, chicos, no sé si hagamos un break, porque sí está un poco denso el tema y pues son 2 horas. Entonces propongo, faltan 3 minutos. Bueno, en 3 minutos vamos a hacer un break y regresaríamos en 2 minutos ya. Y regresaríamos un break de 10 minuticos para retomar lo que sigue del tema. Bueno, entonces finalizo por ahora en 1999 con el Dreamcast. O dejémoslo hasta ahí, chicos, porque ya vamos a entrar un poco como en este tema de videojuegos y todavía quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con la mascota digital. Porque la mascota digital ya era una interacción humana a un mayor nivel, porque se trataba de que tú eras responsable del cuidado de una mascota digital, o sea, tú eras el responsable de alimentarlo, de cuidarlo, si no le dabas la comida, se te moría. Algunas personas no sabían que cuando se morían la podían revivir viendo un botoncito de pánico que tenía en la parte de atrás. Bueno, chicos, entonces van a ser las 6, vamos hasta las 7, entonces a las 6:10 retomamos, ¿vale? Entonces nos vemos en un momento, hagamos este pequeño break de 10 minutos para que tomen algo, descansen un poco y ya regresamos. Ahora sí. Share content. Bueno, listo. Entonces nos quedamos aquí en 1990. Bueno, miren, este es un claro ejemplo de lo que les mencioné anteriormente, de cuando una tecnología sale y no es totalmente aceptada por el público. En el 99 sale la consola Dreamcast, que fue la última consola hecha por Sega, una empresa también que competía de la mano con Nintendo y las grandes de ese momento. Se destacó por su excelente soporte para jugar en línea contra otras personas. Tras no conseguir los resultados esperados, la compañía decidió dedicarse exclusivamente a la producción de juegos. Miren que la Sega tenía su propia consola. Por el argumento que aparece ahí en la descripción, pues se dedicó mejor a producir juegos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Miren que en el 99 ya estaban planteando una forma de jugar remotamente con tus amigos, ¿ya? Cuando tú tenías la Nintendo o el Atari, ¿cuál otro había? Un Family también, que era como las mismas capacidades multimedia de la Nintendo. Tú tenías que estar con tu amigo y tener los 2 controles, ¿ya? O los 4 controles. Miren que la Sega tenía esa posibilidad.
pero permitía jugar en línea, o sea, poder jugar ya con internet. En ese entonces ya el internet estaba en los hogares. Pero ¿qué pasó? Pues no todo el mundo tenía acceso al internet, entonces se subutilizó, ¿no? Ese tipo de tecnologías. Es algo así como también lo que ha pasado. Hace poco estaba reflexionando sobre el tema de los televisores 3D, de la transmisión de televisión 3D, que tú colocabas las gafas y veías supuestamente el contenido pues, en 3D. Eso al final no fue muy aceptado, no fue gran éxito porque si bien existen los televisores 3D y las gafas y todo eso, la producción de los contenidos no está orientada para hacerlo con las técnicas de 3D todavía. Entonces probablemente eso esté en stand-by, así como le pasó a Dreamcast con el tema de juego online, y posteriormente en otros años tome un boom más fuerte, porque no era el momento. Entonces está claramente un ejemplo de eso, ¿ya? Y ya en el 2000 aparece la PlayStation 2. Esta consola sigue teniendo ese premio que aparece ahí mencionado. Es la consola de videojuegos más vendida de la historia, con más de 150 millones de unidades. Es compatible con juegos y controles, bueno, son especificaciones, debido a que si tú tenías la PlayStation 2, evidentemente era una mejor versión de la antecesora PS1, y además te permitía reproducir los juegos. Si tú tenías la Play 1 y tenías la Play 2, en la Play 2 podías jugar los mismos juegos de la Play 1. Una ventaja que ya, pues, por temas también de la dinámica económica y de los mercados, pues no se utiliza actualmente. Te obligan más bien a que estés adquiriendo una nueva consola y más bien te sacan por medio de las tiendas en línea o las promociones de los productores de las compañías productoras de videojuegos para que tú vuelvas a comprar las versiones antiguas de su juego. Ya cuando llaman estas sagas que salen de juegos históricamente reconocidos. Entonces la PlayStation sigue siendo una consola que tuvo un impacto supremamente alto, popularizó muchos videojuegos, específicamente de la PlayStation Sony, y pues salió como en 3 o 4 versiones, siendo la primera robusta, luego salieron unas más portables, más livianas, y se manejaba por medio de los discos compactos. Dreamcast también lo hacía de esa forma, porque Dreamcast estaba muy avanzado para su época. Y en la parte de abajo pues aparecen 2 ejemplos de cómo la multimedia también comienza a permear otro tipo de elementos físicos, ¿ya? Para las interacciones humanas. Entonces los libros pasan de ser simplemente impresos en formato de texto a pasar a ser de pronto aquí unos elementos que reproducen sonido, elementos que tienen pues muchas más posibilidades de reproducción de audio, incluso también, ¿por qué no?, contenido audiovisual. Y bueno, y una serie de exploraciones como el que ven aquí en la parte izquierda, que era esto se llamaba View, ahí aparece Viewmaster. No sé si alguna vez conocieron este elemento, donde más allá de lo que hacía, lo más interesante era la forma en que el contenido se empaquetaba por medio de estos discos. Una especie de storytelling. O sea, tú tenías un cuento en varios de estos disquitos y tú lo ibas colocando, y por medio de una palanca que ahí se alcanza a evidenciar en la parte derecha, ustedes iban cambiando y pues él iba cambiando de plano. Entonces ahí tú podías tener una historia. Un ejemplo, El Rey León, ¿sí? Tarzán de Disney, este tipo de producciones, incluso películas, ¿ya? Y jugaba con un poco el efecto de la percepción del ojo, ¿no? Para lograr las dimensiones, ¿no? Que para nosotros percibir la profundidad necesitamos de comprender que hay unos elementos que están detrás de otros. Entonces esto manejaba ese sistema como de capas, de layers,
donde tú podías ver claramente esos volúmenes incluso. Entonces era como una especie de televisión 3D del pasado. Eso es viejo, eso debe ser del 80 también, más o menos de esas épocas. Bueno, estamos ya en el año 2000. Bueno, aquí vuelve a traer aquí a colación el ejemplo del título de este tema, de la evolución. Claramente, en la parte de arriba vemos representado la evolución del hombre desde que, ¿cierto? Que era de su evolución de primate a un bípedo, y abajo lo que pues, ya mencionamos de la capacidad de almacenamiento. La de arriba representa la evolución gráfica, de cómo lo que veíamos en el pasado, pues las personas deconstruían los gráficos y se los imaginaban como si fuera la última tecnología. Ahí vuelvo a mencionar el tema de juegos como el de las navecitas del Space Invaders, ¿no? Que la gente lo veía, eran unos cubitos, o había uno de boxeo que era pues literal unas L's ahí peleando, y la gente se imaginaba realmente pues como si se tratara de boxeadores. Bueno, antes de hablar de esto, quiero hablar un poco más de la evolución de esos gráficos. Bueno, aquí hay un ejemplo claramente de un personaje muy famoso de una serie de juegos que se llama Metal Gear Solid, que actualmente tiene pues versiones modernas de las últimas consolas. Y lo interesante es aquí mirar sus inicios. Miren que empezó siendo un juego de pixel del 87. Vuelvo a citar en el momento en el que Apple puso a disposición de los creadores las herramientas, que fue en el 84, que es coherente totalmente con esto del boom y la evolución de los primeros juegos, en los 80. En el 87 sale Metal Gear Solid. Pueden ver aquí los gráficos como una serie de cuadraditos, ¿cierto? A esos se le llaman píxeles, de ahí viene esa nominación de gráficos de tipo pixel o pixel art. Más adelante, cuando toquemos algo de temas de historia del arte, que por ahí también está algo, vamos a dar cuenta que ya el pixel art digital hace parte como de esas doctrinas del arte, así como el cubismo, como el arte abstracto, el arte figurativo, el romanticismo, ese tipo, digamos, de corrientes que se manejan, el impresionismo abstracto y, bueno, una cantidad de corrientes que hacen parte de la estética. Entonces eso fue tendencia y marcó la estética de los videojuegos en ese entonces. No había para más. O sea, los computadores eran limitados, los programas eran limitados, no había forma de digitalizar la fotografía, o sea, no existía ese proceso. Entonces, todo lo que se hacía por medio del diseño asistido por computador tenía ese look de arte y se veía demasiado, o sea, se veían nítidos porque eran valores en X y Y. Todos los elementos que ustedes ven en una pantalla tienen una posición. Esa posición está determinada por un valor en X y Y, así como el plano cartesiano. Así mismo empezaron las primeras grafías digitales. Yo tenía que marcar un punto con valor en X de 10 y si tenía con valor en Y de 5 y quería proyectar una línea, tenía que tener X10 y X6, por ejemplo, para ir proyectando. Entonces, era una serie de coordenadas. Así se fabricaban estos tipos de gráficos, se empaquetaban y ya lo reprogramaban utilizando lenguajes de programación para tener ya esos sistemas de contacto con el usuario, ¿ya? Que el usuario tuviera cierto contacto sobre la imagen. Eso también fue una gran revolución. Ya en el 90, aquí quiero mostrar pues varias veces específicamente la evolución de este personaje, cómo fue cambiando a medida que pasaba el tiempo. Entonces, una vez
entendieron estos píxeles, más adelante comienzan a aparecer las gamas cromáticas. O sea, comienzan a aparecer códigos hexadecimales que representaban cada vez más y más colores. Entonces ya se podía simular, por ejemplo, degradaciones con tonalidades de colores. Entonces yo puedo degradar un verde desde un verde claro, un verde biche, a un verde más oscuro, más con unas tonalidades mucho más tirando al negro. Entonces comienzan a aparecer, es interesante verlo, la evolución específicamente en los juegos. Les voy a compartir unos videos de timelapse de algunos gameplays de juegos de esta época para que ustedes mismos juzguen cómo fue evolucionando. A la medida que ya se tenían más recursos, sobre todo en la cantidad de colores, pues lógicamente la representación de las acciones y de esas historias comenzaban a mejorar. Luego, pues aquí ya específicamente en el 98, yo creo que este es un juego, a mí me tocó vivirlo de primera mano. Ustedes probablemente estaban naciendo, estaban re chiquitos en el 98, y sale esta es época de PlayStation. PlayStation revolucionó junto a la Nintendo 64 por el tema de los gráficos 3D. Comienza a aparecer lo que son los videojuegos en real time o la realidad virtual, donde ya se trataba de que la programación que ejecutaba pues, todas esas acciones de los videojuegos estaba orientada a objetos tridimensionales. Entonces, en esta imagen que ven a la derecha, desde 1998, aparece Solid Snake, que es el personaje en cuestión de esa consola. Y era efectivamente así. Nosotros veíamos la PlayStation 1 y los juegos eran lo máximo. O sea, en gráficos era lo máximo. Era como uno estar ahí dentro de la consola. Era uno estar ahí porque todo se veía, tú podías girar. Bueno, veo algunos comentarios en el chat. Bueno, por aquí preguntan, ¿cómo llegó Sony a esa tecnología? Bueno, pues la respuesta no la tengo, pero todas las empresas, muchachos, siempre están buscando satisfacer necesidades del mercado. Entonces, ¿qué pasaba? El mercado que estaba exigiendo en ese entonces estaba exigiendo mejoras en lo gráfico para que la representación fuera más fiel a la realidad. ¿Y qué mejor representación fiel a la realidad que la tridimensionalidad? Habrá que mirar la línea de tiempo del 3D también, cómo fue construida. Uno de los pioneros, de las empresas pioneras en el tema de gráficos 3D, yo creería que Sony más bien tomó lo que otras empresas hicieron, porque quienes son líderes en gráficos y los que inventaron el 3D es uno de los personajes que fue inventor de este tipo de tecnologías, se llama Ed Catmull. Él fue pionero fundador de Pixar Animation Studios, pero primero estuvo con LucasArts, que es la empresa que desarrolló, la de George Lucas, la empresa que desarrolló Star Wars. Entonces por ahí viene un departamento de LucasArts que se encargaba de computación gráfica, comenzó a explorar en efectos visuales lo que era el 3D. Y luego en una exposición de un SIGGRAPH, que es un evento mundial que se hace en torno a las tecnologías gráficas, tecnologías informáticas, Ed Catmull presentó con ese equipo el primer objeto tridimensional. Entonces, les quiero mostrar aquí, saltarme un poquito, ya que lo menciona, me parece chévere. Busquemos aquí Ed Catmull. Es un científico de la computación gráfica. Hoy en día probablemente, creo que todavía debe trabajar en Pixar o en estas empresas retiradas. Bueno, parece ya está. Fue expresidente, es decir, ya retirado, expresidente retirado de Pixar y Walt Disney Animation Studios. Pero quiero buscar el video de la mano de Catmull, que fue la primera mano en real time que se mostró, es esta. Por favor, me dicen si el video de pronto no se ejecuta correctamente.
Esto fue una exposición vieja, esto es viejo. O sea, qué pena no tenerles aquí exactamente, puntualmente la fecha, pero yo diría que esto fue en los años 70. Los años 70, espero no equivocarme. Antes de los 80, antes de que saliera Toy Story y todo este tipo de cosas, de películas animadas en 3D. Y antes de los juegos en 3D, por supuesto. Esta fue la primera digitalización 3D que se hizo. O sea, uno de los primeros objetos. Aquí se marcó la tecnología, que es algo similar a los escáneres 3D. Si ustedes han tenido la oportunidad de conocer cómo funciona el escáner 3D, es como hacer, es como hacer un escaneo. Lo que hizo Catmull, se los voy a explicar. Él hizo en arcilla una mano. Hizo un modelo en arcilla de representación de su mano, y lo que hizo es que comenzó a trazar unas líneas sobre el modelo. Esas líneas son unas cuadrículas. A eso se le llama en 3D wireframe. Voy a agregar algunas imágenes complementarias a la presentación para que ustedes queden con el registro. Pero lo que hizo él fue trazar unas líneas como estas. Yo sé que ustedes lo han visto por ahí en 3D o en varias partes. A esto se le llama wireframe, que son unas líneas que componen los objetos tridimensionales. Entonces, lo que hizo fue el modelo de la mano, y con un marcador, pues me lo estoy inventando, pero con algo tuvo que haber rayado, hizo estas líneas, de tal forma que a las líneas comenzó a colocarles valores en X, Y y Z. Esa fue la diferencia. O sea, ya no estábamos hablando de un plano de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones. Entonces, cada puntico, por el volumen precisamente aquí, yo sé que están viendo mi cámara, por el volumen que les da en cada zona, va a tener diferentes valores en X, Y, Z. Z es la profundidad. Entonces, eso lo traspasó al formato digital y por eso logró este resultado. Aquí les voy a mostrar. Esperemos que se vea bien. Profe, estaba buscando y Dime. lo de la mano fue en 1971. Wow, imagínate, yo lo asociaba en el 70, de pronto más cercano a los 80, pero estaba de los 60, o sea, no existía el computador personal. Sin embargo, mostró en un proyector lo siguiente. Chicos, ¿ahí escucharon el sonido? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces voy a reproducirlo para que está un poquito largo hasta que se vea la mano. Bueno, voy a pararlo ahí, pues ya está claro. Miren que se me había olvidado mencionar ese detalle, también tenía el tema de animación, o sea, tenía animación
en 3D. Esa fue una de las primeras exploraciones de eso. Posteriormente, años después, ellos fueron los que hicieron la primera película animada en 3D. Y recuerden que todo está siempre muy relacionado, ¿no? Sino que las historias pueden estar y de pronto momentos adyacentes, pero lo que está pasando en los videojuegos está pasando también en la industria audiovisual, está pasando también en la industria del cine y muchos otros temas. Bueno, voy a incluir aquí de una vez para que no se me pase, me parece pertinente. Esto siempre ocurre en esta asignatura, chicos. Van apareciendo temas que siempre se van incluyendo, no va llegando al otro. Primera vez que me preguntan del 3D tan prematuramente. Bien, ahora me encargo de colocarle su respectiva cita, porque se trata de esa primera exposición que hizo Edgar. Bueno, entonces aquí vamos a continuar con esta evolución. Entonces, la respuesta, todo nació por esa pregunta que pasó en el chat, no sé si tienen más. Ok, listo, según en el 71 fue esa exposición que se hizo. Entonces, téngalo por seguro que Sony y muchas otras empresas que son los que asisten a este tipo de eventos, donde cada cual va y muestra lo último que esté haciendo y ahí hacen negocios, hacen exposiciones, hacen contratos, hacen convenios e implementan nuevas tecnologías. Casi siempre muestran lo que van a lanzar en los próximos años. Eso regularmente se hace en Canadá, se hace el SIGGRAPH, que es mundial. Bueno, íbamos por aquí en el 98 con Metal Gear, que de lejos se veía en HD, pero cerca miren que no tenía ojos, no tenía expresiones faciales, no tenía sombras en tiempo real, que todavía no existían. Entonces todas las sombras estaban pegadas ahí a las geometrías en estos juegos. Bueno, ya en el 2001 aparece Metal Gear Solid 2. Este juego salió para la consola PlayStation 2. Miren ya la cantidad de detalles que tenía el rostro. Ya tenía expresión facial, ya tenía pelo. Las sombras en el PlayStation 2... no estoy seguro si las sombras ya se proyectaban en tiempo real. Creo que no. Creo que simplemente tenía mayor cantidad de píxeles, o sea que los gráficos se veían mejor, pero seguían siendo con las sombras en la textura. O sea, las sombras estaban en la misma textura, no eran generadas por una iluminación, como ocurre en las consolas actuales, que dependiendo de dónde esté el foco de luz, así mismo se va a proyectar la sombra. No existían las sombras en ese entonces en tiempo real. Pero hay algo aquí importante que sucedió entre ese Metal Gear y Metal Gear Solid 2. Este es uno de los juegos que marcó tendencia porque agregó las cinemáticas al videojuego. ¿Alguien sabe cuando hablo de cinemáticas a qué me puedo estar refiriendo? ¿Los escucho? Una animación que sea. Como la historia. Historia, Escena, ¿no? animación. Entre el juego. ¿Cómo? Las escenas entre el juego. Antes de Escenas. pasar a otra parte del juego, hay una escena que muestra lo que va a pasar o como lo que deduce. Correcto, perfecto. O sea que ya hay estamos jugando una historia, estamos en una película y nosotros hacemos partícipes de esa historia. Las cinemáticas son esos momentos en los que se pausa nuestro juego y comenzamos a ver una película, por así decirlo. Eso pasó a partir de esa generación de juegos. Metal Gear fue uno de los más conocidos por hacerlo. No estoy seguro que sea el primero, pero siempre ténganlo por seguro, muchachos, que a veces no es el primero que lo hace, sino el que realmente lo muestra y el que se apropia de las cosas. Y en ese caso, pues una compañía como Sony, la que se encargó de esto. Entonces comienza a aparecer este tipo de historias en juegos, que hoy yo creo que no hay un juego de aventura que no utilice las cinemáticas. A mí personalmente, en la época, o incluso ahora, pues, no sé, casi no me gusta estar viendo películas, porque en Metal Gear ya
en el primero, en el Solid 1, habían escenas o habían clips de 20, 30 minutos, 40 minutos tú viendo una historia, ¿ya? Después de pasar del gameplay. Bueno, y lo mismo pasó entonces con los juegos de la siguiente generación. Luego, pues ya tiempos más modernos, vemos cómo evoluciona gráficamente. Metal Gear Solid 3, este juego ya es de la consola, creo que sigue siendo de la consola PlayStation 2, no estoy seguro. Metal Gear Solid 4, recuerdo haberlo visto en PlayStation 3. Y pues los últimos que ya son, bueno, hay otros, hay algo que sucede también en esta, pues si hablamos de gráficos, ya ustedes pueden dar fe de la alta evolución que tiene, ¿cierto? Miren ya como, pues, el último, el de 2014, ya se le ven muchos acabados de brillos en la ropa, cada vez va mejorando, cada vez va mejorando. Lo que les iba a decir era que esta generación de juegos comenzó a implementar unas variaciones en las historias, algo que se llama hoy en día producto de la transmedia. Entonces, ¿cuándo se le llama transmedia a un contenido? Cuando se comienza a dividir en partes y se comienza a pluralizar. Entonces, pueden ver ustedes que en el caso de Metal Gear y muchas otras sagas, Star Wars yo creo que es el mejor ejemplo cuando hablamos de contenidos transmedia, y es por la cantidad de personajes que se tienen dentro del mismo universo y que cada personaje, sin importar a veces su importancia o su jerarquía dentro de la historia principal, comienza a tener sus propias historias específicas. Entonces yo recuerdo que de Metal Gear salió un juego o una serie de juegos enfocadas en el ninja. No recuerdo el nombre ahora, pero el ninja aparecía por allá desde las primeras versiones, y luego sacó una saga de ninja, no recuerdo cómo se llama, Metal Gear Solid. Metal Gear Rising, The Vengeance. Correcto, sí. Y no me acuerdo del nombre del protagonista, pero... Raiden, pero... Raiden, sí. Creo que es Raiden. Sí, señor. Ustedes me corrigen. Correcto, entonces miren que ya comienzan a aparecer las historias de esos personajes que aparecen ahí. Obviamente ya está el boom. Anteriormente para hacer un videojuego se tardaban años, 3 años o más. Ahora ya trabajan casi que al por mayor y están saliendo juegos mes a mes, juegos de última generación, gracias a los accesos que tenemos hoy en día. Hoy ustedes pueden hacer un videojuego de consola de última generación desde su computador personal, sin ningún problema. Si tienen un buen computador, ustedes pueden hacer un videojuego de última generación, porque ya pueden descargar simplemente pagando una licencia o descargando un software del internet que se los permite hacer. Entonces a ese nivel hemos llegado que nos permite entonces ir más allá. Cuando suplimos una necesidad, comenzamos a buscar otras, y de ahí nacen lo que son los contenidos transmedia. Bueno, aquí para entrar un poco en materia de lo que vamos a ver la próxima semana, quiero dejarles unas inquietudes aquí, ¿ya? Como una especie de sondeo. Bueno, en lo que compete a todo lo que nosotros vemos en una pantalla, muchachos, aparecen unos formatos de color, ¿ya? Que son como unas tintas digitales. No sé si ustedes han escuchado o han visto esto en alguna parte. Si han visto RGB o han escuchado la sigla CMYK. Los escucho. Sí, señor, eso es una combinación Sí, de aparece. Red, ¿Aparece green, dónde? blue, ¿no? Los colores primarios. Cian, magenta, yellow y... Ok, perfecto, listo. No es tan indiferente el tema. Bueno, el que nunca lo ha visto, no se preocupe, que aquí vamos a estudiar a fondo. Vamos a estudiar a fondo qué es lo que pasa con estas codificaciones. Bueno, por ahí mencionaban algo de, bueno, RGB.
¿A qué corresponde? Y CMYK, que corresponde a Cyan, Magenta, Yellow y el Black. Efectivamente, esas letras corresponden a un color. En el caso de RGB, aparece Red, Green y Black, que es una de las nomenclaturas que tiene el color. Y CMYK, los que les mencionaba anteriormente. Entonces, en esta parte, muchachos, lo que quiero, digamos, como sembrar hoy es que se cuestionen en que, bueno, ¿para qué me sirve a mí CMYK? ¿Para qué me sirve a mí RGB? Ya la próxima clase lo vamos a retomar. Esta diapositiva la vamos a retomar la próxima clase para hablar un poco de eso. Entonces, quédense con esa duda ahí, anoten por ahí, ¿va? ¿Esto qué puede ser? Y ya aclaramos y despejamos dudas la siguiente clase. Hasta ahora, muchachos, todo va a ser así, muy participativo. Recuerden que hoy les dejo simplemente una tarea participativa en el Classroom donde les hago un cuestionamiento y ustedes van a responder ahí mismo, no mayor a un párrafo, de qué es lo que a ustedes les llamó la atención hoy, qué les interesó, o de pronto si alguna experiencia, ¿no? Que de pronto muy corta de que ustedes hayan vivido, de que cambiaron de hacer las cosas de una forma a hacerlas de otra, que es lo que pasó desde que pasamos de cuidar a una mascota real a una mascota digital y desde almacenar una biblioteca con muchos libros a tenerla en Wikipedia solamente con internet, que ya no guardamos ni videos ni nada porque todo lo encontramos en las redes sociales. Bueno, aquí para mirar una línea de tiempo pues que no podemos nosotros ignorar, porque hace parte de uno de los canales que ha tomado mayor fuerza actualmente para distribuir todo, información, videojuegos, ¿cierto? Documentación, incluso documentar las historias de nuestras vidas. Todo pasa por estas redes de interacción social. La interacción social siempre, pues, por esta razón siempre ha existido, con una o varias personas. Aquí ya la tenemos en entornos digitales. Las mismas prácticas que siempre hemos hecho y la forma de relacionarnos, pero en los entornos digitales. Entonces miren cómo desde el 2002 comienzan a aparecer las principales. Miren que YouTube es del 2005, eso es demasiado cerca. O sea, ustedes vivieron en una generación donde no existía el YouTube. Hoy en día ya es una plataforma pues supremamente reconocida. Y pues ni hablar de las otras, ¿no? Como pueden ver ahí en el 2006 nace Twitter, otras como el Instagram desde el 2010. O sea, llevamos 10 años de Instagram apenas. Y otras plataformas también nacientes que comienzan a aparecer. Entonces, para que tengamos básicamente esa reflexión de qué es lo que ha ocurrido hasta este punto en el que estamos hoy. Y bueno, muchachos, pues ha sido todo por hoy. Recuerden que la próxima clase vamos a hablar sobre ya la imagen digital. Les dejo entonces la tarea de la participación en el Classroom y la otra tarea va a ser la siguiente, que es muy sencilla. Van a descargar la siguiente aplicación, recuerden que es Por si las moscas. Les voy a compartir el enlace por el chat. Inscape.org es la en español o en inglés, como prefieran. Que se me hizo un chat. Bueno, ya se los comparto. Primero les voy a mostrar aquí. Bueno, yo creo que pues palabras más, palabras menos, ustedes ya dejen reconocer incluso mejor que yo cómo descargar cualquier aplicación. Entonces, se ven aquí en descarga y van a descargar las últimas versiones de este programa. Es un programa para hacer gráficos vectoriales. Entonces, con esto le daremos inicio al módulo de herramientas complementarias de software libre para diseño asistido por computador, para que empecemos a crear gráficos. Una herramienta que procesa gráficos vectoriales, la van a descargar, es multiplataforma, o sea que si tienen Windows, si tienen Mac, si tienen Linux, si pueden instalarlo en la licuadora de la casa, se podría. Tiene muchísimas, digamos, ventajas.
Entonces van a descargarlo. Reconozco que tiene por ahí sus puntos por mejorar en cuanto a la usabilidad, de pronto a los que estamos acostumbrados pues, a Illustrator, pero se van a dar cuenta que es muy práctico. Entonces vamos a descargar esta herramienta. Voy a dejar de compartir la pantalla y se las voy a compartir aquí en el chat para que ganemos tiempo. Entonces descarguen la herramienta, si quieren la testean, la prueban. Y bueno, muchachos, nos vemos la próxima clase. Recuerden que a partir de esta semana ya comienzo a montar asistencia en el sistema. Están hasta ahora súper comprometidos, eso me gusta. Vamos todo ok. Y estén entonces pendientes de la pregunta que les voy a crear en el Classroom. Entonces, bueno, muchachos, me despido. Que pasen un feliz resto de noche.